La educación a distancia le permite el acceso a la educación superior a distintas personas de distintos lugares. Sin embargo, una gran cantidad de estos estudiantes abandonan las carreras en los primeros semestres. ¿Cómo podemos garantizar el éxito de un estudiante que pertenece a la modalidad de educación a distancia? Acá te traemos algunos tips. La motivación es el principal factor para el éxito de la educación. Moreno nos indica que si los estudiantes tienen la necesidad de aprender según sus intereses y necesidades, es porque es un estudiante que está motivado. Por eso es fundamental cultivar la necesidad de aprender en los estudiantes. De tal manera, podemos considerarlo que está completamente motivado. Esta autora tiene la clave para la educación a distancia y la educación presencial, y nos menciona que el estudiante se debe sentir dueño de su propia educación. Materiales didácticos de aprendizaje. Para garantizar el éxito de la educación a distancia, es muy importante tener una relación entre el material audiovisual, el material textual y el material de animación. Un estudiante que conozca y se apropie de estos contenidos va a tener una motivación mucho más alta y eso lo verá reflejado en su aprendizaje. Parte de estos materiales didácticos dan una garantía en la educación a distancia. Si todos los materiales didácticos cumplieran con estos lineamientos, probablemente aumentaría la motivación del estudiantado para estudiar por su cuenta y se lograría un aprendizaje más significativo. Manejo de plataformas tecnológicas. Es muy importante propiciar la comunicación entre estudiantes y estudiantes, estudiantes y profesores, y profesores y profesores. Esta comunicación, que va ligada mucho al éxito de la educación en distancia, busca de cierta forma que el estudiante se sienta conectado, que se establezca una conexión entre lo que está aprendiendo y la realidad de lo que está viviendo, que en ningún momento se sienta el estudiante apartado de los conocimientos que está adquiriendo. Este proceso es clave en los recursos tecnológicos. Como docente, el docente debe propiciar esa comunicación con el estudiante. En circunstancias donde la comunicación no es buena, el docente debe propiciar otros canales de comunicación para poderse dar a entender o mantener una directa comunicación con sus estudiantes. Comunicación. Comunicación es el proceso por el cual se transmite información de un ente a otro. García en el 2005 nos menciona que un reto de la enseñanza a distancia recae en la necesidad de tener relación profesor-alumno. Uno de los puntos más importantes de la educación a distancia es fomentar la capacidad de razonamiento crítico y la creatividad de adaptarse a los cambios en su entorno. Moreno en 1977 señala que si el evaluar para formar cumple los objetivos requeridos, tanto el estudiante como el maestro tendrán un aprendizaje eficaz. En caso de que los objetivos no alcancen a cumplirse, tendremos tiempo de rectificarlos y así obtener un proceso de enseñanza y aprendizaje completo. Autodeterminación. Autodeterminación es la capacidad que tiene una persona para tomar una decisión por sí misma. Un estudiante autodeterminado sentirá mayor responsabilidad en torno a su aprendizaje, ya que este depende de su motivación y es garantizar el éxito de la educación a distancia. Para concluir, la motivación es la clave de la educación a distancia. Es fundamental inculcarla tanto en los estudiantes como en el cuerpo docente. Para ello, todas las actividades lúdico-pedagógicas, la calidad del aprendizaje es muy necesario. ¿Para qué? Para que los estudiantes cultiven en sí la necesidad del aprender.